Dice verso 22, porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos la primicia del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza. Porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Dice Pablo, y sabemos, por eso le leí un poquito el contexto, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a esto también llamó, y a los que llamó, a esto también justificó, y a los que justificó, a esto también glorificó. Dice el verso 28 nuevamente, y sabemos que a los que aman a Dios, diga conmigo, aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Pero dice la palabra, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces vamos a hablar en esta mañana, somos más que vencedores. Más que vencedores, es decir, que esto es mucho más que ganar. O sea, en el término natural, cualquiera que gana está contento y está feliz porque logró una meta. Pero la palabra de Dios a través del Espíritu Santo y la escritura del apóstol Pablo dice que somos más que vencedores. O sea, estamos por encima de cualquier emoción de alguien que gana aquí en la tierra. Es sobrepasar los límites de la victoria. O sea, es mucho más allá que sentir gozo porque lograste una meta. Es mucho más allá de sentir placer porque tienes una victoria. Dice que somos más que vencedores. Esto está por encima o más allá de cualquier victoria de un conquistador. O sea, tú eres, en este texto Pablo dice que tenemos en nosotros un espíritu o una actitud de alguien que sobrepasa la sensación o la emoción o la llenura o la satisfacción de alguien que es un conquistador y que siempre tiene victoria. Esta palabra nos quiere decir que tenemos mucho más poder sobre el enemigo de lo que imaginamos. Por eso Romanos 8:37, que vamos a leerlo después más adelante, nos está recalcando que esta batalla está más que ganada por medio de aquel que nos ha amado. Número 1, somos más que vencedores cuando amamos a Dios por encima de todas las cosas. Aquí hay una cláusula, porque muchas veces decimos y sabemos que somos más que vencedores. No, pero Pablo dice, y sabemos que a los que aman a Dios, o sea que hay un requisito, primeramente es amar a Dios. Y entonces cuando tú amas a Dios, entonces todas las cosas que te suceden van a cooperar, como dice otra versión, para tu bien. Pero ese bien es para los que conforme a su propósito son llamados. Lo vamos a explicar un poquito más adelante. Así que número 1, cuando amamos a Dios por encima de todas las cosas, somos más que vencedores. Por eso mira lo que dice Juan 14:15. Son versos que usted conoce, pero son muy clave. Dice la palabra en Juan capítulo 14, verso 15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. O sea que aquí comenzamos a explicar lo que es amar a Dios. La Biblia dice que si amamos a Dios, no si decimos que amamos a Dios, sino que si hay alguien que está seguro que ama a Dios, no tiene dificultad en guardar sus mandamientos. Porque dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Dice Juan 15:10. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. O sea, todo aquel que obedece los mandamientos de Cristo no tiene problema con amar a Cristo. Pero no puede existir alguien que diga que ame a Dios, pero no guarde sus mandamientos. Es contradictorio. No es algo contraproducente porque no estás realmente amando a Dios.
Cuando tú dices que tú amas a Dios, tú no lo dices de boca para afuera. Tú amas a Dios porque tú guardas sus mandamientos y porque tú obedeces a su palabra. Esto es lo que dice la palabra de Dios. Si guardáis mis mandamientos, permaneced en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. O sea, Cristo realmente manifestaba que él amaba al Padre porque él guardaba lo que el Padre le había dicho que guardara. O sea, Cristo es el mejor ejemplo de nosotros de cómo debemos amar y guardar los mandamientos. Dice la Biblia que él no vino a abolir la ley, sino a cumplirla. Y él se sometió a cumplir todos los mandamientos que el Padre le había dado, para entonces él demostrar que verdaderamente él amaba a Dios. Si alguien dice otra vez que ama a Dios pero no guarda su palabra, realmente tú no amas a Dios. Eso es lo que dice la Escritura. No lo inventé yo, es lo que escribió el Espíritu Santo a través de los grandes hombres y profetas de Dios. Mire otro verso, Juan 14, 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Para que usted no diga que yo estoy inventando nada. O sea, estoy explicando lo que es. Y sabemos que a los que aman a Dios, si realmente tú amas a Dios, dice la palabra, y el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. O sea, no hay ningún problema que Cristo se manifieste a nosotros en la medida que tú ames y guardes los mandamientos. Entonces dice Deuteronomio, usted lo conoce, capítulo 6, verso 5. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. O sea que para guardar y amar tiene que haber algún tipo de voluntad de parte de ti. Por eso que el amar a Dios no es una consigna, no es un concepto, es una decisión de tu voluntad, que es poner prioridad a los mandamientos de Dios por encima de tus sensaciones o por encima de tus conceptos. ¿Y cuáles son los mandamientos? Jesús lo redujo en dos. Amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu fuerza y con toda tu mente, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. En eso se resume la ley. Entonces, si tú amas a Dios y amas a tu prójimo, tú estás guardando los mandamientos. Y si tú guardas los mandamientos, tú estás amando a Dios. Y entonces, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le cooperan para el bien de aquellos que conforman a su propósito son llamados. No es cuestión de que usted me diga, no, es que la persona es buena, es que él no viene a la iglesia, pero él es bueno, ella es buena. No es ser bueno. No es tener una buena conducta, es amar a Dios por encima de todas las cosas. Por eso que la gente que son cristianas, que realmente quieren amar a Dios, son gente radical y gente que se arriesga. Porque tiene que poner por encima de todas las cosas a Dios. Por encima de los hijos, por encima de la familia, por encima de las circunstancias, por encima de cualquier cosa, va Dios. Entonces cualquier persona de esta tierra no está dispuesta a poner a Dios por encima, porque la gente tiene prioridades. Y si tú amas a otra cosa en vez de poner a amar a Dios por encima de todas las cosas, tú no guardas sus mandamientos y todas las cosas no cooperan para el bien de aquellos que conforman a su propósito son llamados. Por eso que yo no quiero que usted confunda que a todo el mundo se le aplica este verso, porque Pablo no le escribió al mundo, Pablo le escribió a la iglesia. Pablo le escribió a creyentes que estaban batallando con el pecado, pero amaban a Dios por encima de cualquier otra cosa. Por eso es que este verso no se aplica a todo el mundo, este verso se aplica a personas que aman a Dios, que guardan sus mandamientos, que realmente ponen a Dios en primer lugar en su vida. Entonces, si tú quieres ser más que vencedor, tú tienes que estar dispuesto a amar a Dios. Y ya te expliqué lo que es amar a Dios. Te di 3 versos y un verso del Antiguo Testamento para que tú puedas corroborar que realmente es amar a Dios. Juan 14, 15, Juan 15, 10 y Juan 14, 21. Vuelvo y repito, no es cuestión de que tú seas bueno o no. Dice Marcos 10, 18. ¿Se acuerda el joven rico que fue donde Jesús y lo halagó y le dijo, maestro bueno? Jesús le respondió y le dijo, ¿por qué me llamas bueno?
Dice, ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. O sea que tú en tu carne, en tu vida natural, no puedes ser bueno. La bondad proviene de Dios. Por lo tanto, no es cuestión que tú satisfagas algún tipo de conducta en tu conciencia, sino que realmente tú ames a Dios. Es tan sencillo, pero a veces es tan complicado entenderlo. Hay gente que amó a Dios y estuvo dispuesto a entregar su vida por su amor. ¿Se recuerda de la historia de Policarpio? El gran padre de la iglesia, discípulo de los apóstoles, 86 años. Vino Roma y le dijo, si tú quieres vivir tienes que negar tu fe en Jesús. Y Policarpio dijo, yo tengo 86 años sirviendo a Jesús y Él nunca me ha defraudado. Por lo tanto, prendan la hoguera que yo no voy a defraudar a Jesús. Y dice que metieron a Policarpio en la hoguera y mientras se quemaba y la piel se caía de su cuerpo, Policarpio cantaba y saltaba porque estaba emocionado de que su amor estaba hasta el extremo de dar su vida por amar a Jesús. Yo no sé después de este punto quién está dispuesto a amar a Dios, pero yo tengo que decirlo. Número 2, somos más que vencedores cuando aceptamos el reto de cumplir el propósito que Dios nos ha puesto por delante. Dice la palabra, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces, todas las cosas que te suceden en tu vida, cooperan para tu bien, en la medida que tú estés cumpliendo el plan de Dios. Voy a volver a repetir eso. Todas las cosas que te suceden en tu vida cooperan para tu bien en la medida que tú estés dispuesto a cumplir el plan de Dios. Dice otra versión, y sabemos que todas las cosas de Dios obran para bien a aquellos de los que le aman, aquellos a quienes Él ha llamado para formar parte de su plan. Las personas que aceptan a Jesús muchas veces tienen un concepto erróneo de lo que es cristianismo. Quiero que usted me preste mucha atención. Cristianismo no es un mejoramiento de tu vida actual. Cristianismo es sencillamente morir completamente a tu vida y recibir una nueva vida conforme al diseño de Dios. O sea que ya no valen tus sueños, ahora vale lo que Dios ha soñado desde antes que Él te llamó. Por eso yo le digo a la gente que son cristianas que son valientes. Porque ¿quién está dispuesto a poner sus deseos a un lado y cumplir los deseos de Dios? No todo el mundo. Por eso que tampoco obligamos a nadie a aceptar a Cristo. Porque aunque el Espíritu Santo trabaje en tu corazón para que tú aceptes a Cristo, tiene que haber una voluntad. Tiene que haber una rendición, tiene que haber una actitud que tú estés dispuesto a dejar tu vida, dice, y dejando la pasada manera de vivir. Muchas veces creemos que esta es una cuestión del Espíritu Santo. No, el Espíritu Santo me va a cambiar y me va a transformar en una nueva criatura. Es cierto, Él te da el poder para que tú lo puedas hacer, pero tú renuncias a esa vieja vida. Y es ahí donde muchas personas no han entendido que la gente cree que con solo repetir una oración y con solo tener 4 lágrimas en la mejilla, ya Jesús entró y te cambió por completo. Aunque eso es una realidad espiritual, una verdad que dice la Escritura, tú tienes que comenzar un proceso de conversión. Y en la medida que tú estás convertido y tú estás cumpliendo la voluntad del Señor y tú sabes cuál es tu propósito en esta tierra. Yo siempre le digo a la gente, usted no está aquí solamente para consumir oxígeno. Usted fue creado para mucho más que eso. Usted tiene dones, capacidades, tiene propósito, tiene visión. Tiene destino y lo vamos a leer más adelante. Por eso que usted no es una casualidad. Porque dice que usted fue llamado conforme a su propósito.
Por eso que si hoy tú estás aquí es porque tú fuiste llamado conforme al propósito de Dios. Dice la Biblia que muchos fueron llamados, pero pocos los escogidos. O sea que hay gente que Dios ha llamado y no acepta el llamado de Dios. Porque es un propósito particular y lo vamos a explicar más adelante. Hay un propósito definido. Ese es el trabajo de todo creyente y de todo pastor y de toda persona que está liderizando, y es cumplir esa misión. La misión no es tener la iglesia más grande, ni tener más luces, ni más humo. No. La misión es que tú puedas cumplir ese propósito, que tú puedas entender para qué tú estás aquí. Que tú estás aquí solamente, tú no estás aquí solamente para calentar una silla, tú estás aquí para mucho más que eso. Dios no perdió su tiempo en crearnos. Dios sabía que Él estaba creando algo con propósito. Y ese propósito tenemos que entenderlo. Por eso yo no puedo entender cómo hay gente que está desanimada cuando puede ver y entender el propósito por el cual estamos aquí, hermano. Estamos por aquí para cumplir un propósito mucho más grande de lo que podemos imaginar. Yo no estoy aquí solamente gastando mi boca, escupiendo micrófono. Yo estoy aquí cumpliendo un propósito por el cual Él me llamó. El Dios que creó los cielos y la tierra. Yo no estoy cumpliendo el llamado de un hombre. Yo no estoy predicando por gusto. Yo estoy invirtiendo mi vida, mi juventud, todo lo que tengo por causa de un propósito que la cual yo fui llamado y tú también fuiste llamado. Por eso que el cristianismo no es para mejorar nuestra vida, es para morir por completo. Es para vivir lo que Pablo decía en Gálatas 2:20, mas ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y eso no se cumple de la noche a la mañana. Tiene que haber una actitud de rechazar toda tu antigua manera de vivir y comenzar a experimentar y a vivir una nueva vida en Cristo Jesús. Lo que pasa es que yo creo la Biblia. Y la Biblia dice que somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. He aquí las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Por lo tanto, tú no eres la misma persona porque tú fuiste llamado para un propósito particular. ¿Quieres que te diga más? Mucha gente está tratando de cumplir el propósito de Dios con una antigua vida o manera de vivir y no puedes hacerlo. Por eso que Dios tuvo que hacer morir a su Hijo para que nos diera una nueva vida, para cumplir esta misión, porque en la carne y con la antigua vida que teníamos no podíamos hacerlo. Y tú tienes que entender eso. Tú eres más que vencedor en la medida que tú estés dispuesto a cumplir el reto del propósito que Dios nos ha puesto por delante. Vamos avanzando. Número 3. Somos más que vencedores cuando entendemos que nuestro destino es ser conforme a la imagen de su Hijo. Dice Romanos 8:29. Porque a los que antes conoció, diga conmigo, conoció. Dice, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de ¿quién? De la iglesia, del pastor, de Maranata, del concilio, no, a la imagen de su Hijo. Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Cuál es el trabajo de todo predicador? Mira lo que dice Efesios 4:11 al 13. Dice, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de ¿qué? De perfeccionar a quienes, a los santos. ¿Para qué? Para la obra del ministerio. ¿Para qué más? Para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Hasta cuándo? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento, oiga esto, del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Esa varita está muy alta. Pero la Biblia dice que el propio Jesús constituyó a estos 5 ministerios
para que tú seas moldeado, en otras palabras, para que tú seas de alguna manera dirigido a no solamente parecerte a Jesús, sino a que tú seas Jesús aquí en la tierra. Voy a volver a repetir eso. Por eso yo digo que nosotros no estamos aquí para consumir oxígeno. Nosotros estamos aquí para ser perfeccionados. Diga conmigo, perfeccionados. Para parecernos, para ser conforme a la imagen de su Hijo. Y eso es un trabajo no difícil, pero complicado. ¿Por qué? Porque cuando es como el escultor que agarra una piedra en bruto y que quiere sacar el mejor arte, el mejor diseño, tiene que picar esa piedra y picarla por aquí, y todavía tiene que picarla por acá y cortarle un exceso por acá y comenzar a tallarla de tal manera que la imagen que él tiene en su mente se parezca en la piedra que él está esculpiendo. Bueno, así somos todos los cristianos. Llegamos en bruto a la iglesia y de alguna manera el Espíritu Santo, a través de hombres que fueron constituidos por Dios, tienen que esculpirnos a tal manera que nos veamos y que seamos Jesús aquí en la tierra. Por eso el propósito es grande. ¿Por qué el propósito es grande? Porque tú tienes que ser como Jesús. Tienes que llegar a algún punto que la gente no te reconozca y que tú hables como Jesús. Que tú comiences a actuar como Cristo. Que tú comiences a ser Jesús aquí en la tierra. Por eso que el propósito es muy alto. Y nuestro trabajo es que tú tengas toda la esencia en ti de Jesús. Nuestra labor es que tú y yo lleguemos a ser Jesús aquí en la tierra. No es que tú tengas un ministerio, sea un apóstol, sea un evangelio, no. Que tú seas Jesús. No es que tú tengas un micrófono, que la gente te reconozca, no. Que tú seas Jesús. Ese es el gran misterio. Que Dios entregó a su Hijo para morir, para que tú y yo fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo. El diablo creyó que mató a Jesús, pero él no sabe que con la muerte de Jesús, ahora Dios va a levantar mucho Jesús. Y lo que antes había sido para maldición y muerte, ahora será para bendición y vida. Para eso estamos aquí en la tierra. Para eso venimos a la iglesia. Para ser moldeados, para ser encaminados, para ser dirigidos, para ser de alguna manera construidos a la imagen del Hijo de Dios. Por eso yo no quiero parecerme a ningún hombre, yo quiero parecerme a Jesús. Pablo decía, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Y en algún momento Pablo dijo, sed imitadores de Dios. O sea, Dios quiere que tú te parezcas a Jesús. Dios quiere que tú seas Jesús aquí en la tierra. Pero tú tienes que entender que para eso hay una nueva vida. No lo podemos hacer conceptualmente, no lo podemos hacer mentalmente, no lo podemos hacer, no sé de qué otra manera la gente se inventa hacerlo, no. Esta es una transformación totalmente espiritual y que sucede en nuestro interior y que tenemos que comprender, mi hermano. No venimos aquí a la iglesia para que Dios cumpla nuestro deseo. Está bien, Dios nos puede bendecir. Está bien, Dios nos puede dar algunos sueños. Pero aquí estamos para la prioridad y la esencia. Lo primero sea satisfacer el nombre de Jesús y hacer cumplir todo lo que Él quiere que hagamos. Si tú vienes a la iglesia para que Él cumpla tu deseo, estás con un deseo erróneo. Tú tienes que venir aquí a la iglesia para cumplir el deseo del Padre. Por eso todo lo que hacía Jesús era satisfacer el corazón del Padre. Por esto me ama el Padre, porque yo pongo mi vida por las ovejas y las ovejas oyen mi voz. La gente cree que este verso se lee muy fácil y sabemos que a los que aman a Dios, si tú amas a Dios realmente, al punto que estás dispuesto a satisfacer el corazón de Dios, el propósito de Dios, que tú seas Jesús aquí en la tierra. Por eso que Él te dice, todas las cosas que te van a suceder van a cooperar para tu bien. O sea, Dios muchas veces permite cosas en tu vida porque Él tiene la vista puesta en que tú te parezcas a su Hijo. La única manera de que Jesucristo hubiera podido hacer esa obra en nosotros es que Él muriera. Dios tuvo que permitir que su Hijo muriera
para que entonces el plan se pudiera cumplir. Hay muchas cosas que tienen que pasar en nuestra vida. Por eso que la única garantía es que cuando tú tienes a Jesús, todo lo que te pasa coopera para tu bien. No importa lo que esté pasando, eso va a ser abono para lo que Dios quiere que comience a suceder en tu vida. Por eso, cualquiera persona que esté pasando por alguna circunstancia, está bien, puede llorar un día, pero levántate porque tú eres más que vencedor. ¿Por qué? Porque todas las cosas, aunque te dé tristeza, aunque te dé angustia, aunque no sepas qué hacer, todo eso es cemento, todo eso es arena que va a ser entonces que se mezcle para que coopere para tu bien. Y hay muchas cosas que le suceden a gente buena que son cosas malas, pero todo eso coopera para tu bien. Cuando tú entiendes eso, entonces tú sabes y tú estás dispuesto a recibir todo lo que venga. ¿Por qué? Porque todo eso coopera para mi bien. Todo eso que yo pasé cuando me convertí está haciendo que hoy yo me parezca más a Jesús. Y si tuviera que pasar por eso que pasé cuando me convertí, lo pasaría 1000 veces, 1.000.000 de veces. ¿Por qué? Porque ha hecho de mí lo que soy hoy. Por lo tanto, nada de lo que yo pasé fue malo. Por eso que tenemos que entender el propósito. Si tú no tienes la vista en el propósito, tú te pierdes en las circunstancias. Si tú no tienes la vista puesta en Jesús y tú tienes la vista puesta en lo que te está pasando, y está bien, lo que te está pasando es malo, es adversario, viene del diablo, se levantan los demonios, todas esas cosas está bien, todo eso cosa es cierto, pero si tú no tienes la vista puesta en el propósito, tú no podrás entender por qué te suceden esas cosas malas. Porque a la vista de Dios no son malas, a la vista de Dios son necesarias para que tú puedas crecer a la imagen del Hijo de Dios. Por eso no nos podemos quejar. ¿Por qué? Porque todo lo que Dios está permitiendo en mi vida es para que yo sea una mejor persona y para que yo me pueda parecer y ser Jesús aquí en la tierra. No sé si me están entendiendo. Mi número 4. Somos más que vencedores porque fuimos escogidos por Dios para una misión especial. Ya conmigo, una misión especial. Usted sabe lo que representa que Dios diseñó que su Hijo muriera y que a través de su muerte Él pudiera redimir a la humanidad de tal manera que levantaría a muchos con la misma imagen de su Hijo. Si uno piensa de acuerdo al pensamiento de este mundo, uno diría que Dios se equivocó. ¿Cómo a través de la muerte puede haber bendición y restauración a una humanidad que está perdida? ¿Por qué Dios no mejor chasqueó los dedos y dijo: todo lo que es pasando malo desaparece y ahora todos ustedes son buenos y todos son Adán y todos están de nuevo en el paraíso y no hay serpiente, no hay diablo, no hay nada? Sino que Dios tuvo que experimentar la separación de su Hijo. Dice Efesios, de su unigénito Hijo. O sea, solamente tiene uno. Dios tuvo que alejarse de la creación más hermosa para que usted y yo tuviéramos vida. Eso solamente nos da valor. El gran dolor o el gran temor del diablo es que tú te conviertas en Jesús aquí en la tierra. Por eso que el diablo quiere que tú veas las circunstancias diferentes a como la ve Dios. Voy a repetir eso. Hay muchas cosas que te están pasando que delante de ti, está bien, son malas, pero delante de Dios son necesarias para que tú puedas ser hecho conforme a la imagen de su Hijo. Diríamos que Dios es sádico o que Dios es un maniático. ¿Por qué? Porque permite cosas malas para que sucedan cosas buenas. Pero la única manera, imagínate, si su propio Hijo que nunca pecó tuvo que pasar por algo malo, no creas que tú y yo no vamos a pasar por cosas malas.
El Hijo de Dios nunca pecó, santo desde la creación. No había pecado en él. Satanás no pudo tentarlo y tuvo que morir por causa de nuestros pecados. Dios nos conocía. Dios nos escogió. Y Dios nos amó desde antes de la fundación del mundo. Efesios capítulo 1, verso 4. Según nos escogió en él. O sea, tú saliste de él. Hasta el más grande ateo del mundo salió de Dios. Dice, según nos escogió en él. ¿Para qué? Dice, antes de la fundación del mundo. Para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. O sea, tú no existías y Dios dijo, él va a ser santo y sin mancha. Segunda de Timoteo capítulo 1 verso 9. Dice, quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo. No conforme a nuestras obras. O sea, Dios no te llamó por las obras que tú estabas haciendo, ni por las obras que tú vas a hacer. No. Dice, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo. Otra vez, segunda de Timoteo capítulo 1 verso 9, quien nos llamó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo antes de los tiempos de los siglos. O sea que tú y yo fuimos escogidos por Dios antes que existiera todo este reguero que está aquí en el mundo. ¿Quiere que te dé otro verso más? Primera de Pedro capítulo 1 verso 20. Dice, ya destinada desde antes de la fundación del mundo, pero manifestada en los postreros tiempos por amor a vosotros. Ahí está hablando Pedro de la gracia que se nos ha manifestado a nosotros. O sea que Dios ideó este plan desde antes que existiera diablo, demonio, todo el mundo. Dios sabía que todo esto iba a pasar. Por eso que a Dios no lo toma nada por sorpresa, porque Dios tiene un propósito. Diga conmigo, propósito. Por eso no te quejes si hay un propósito. No te desanimes si hay un propósito. No te desalientes ni te caigas al suelo, no, porque hay un propósito. Diga conmigo, propósito. Porque todas estas cosas fueron orquestadas por Dios, definidas por Dios, diseñadas por Dios. Dios es el arquitecto de todo este engranaje. A Dios no se le escapó absolutamente nada. Por eso, cualquier circunstancia, yo soy más que vencedor porque yo estoy dentro del propósito de Dios. Cualquier vicisitud, yo estoy dentro del propósito de Dios. Y todo lo que me está sucediendo va a cooperar para mi bien, porque hay un propósito. Hay algo destinado que fue predestinado de antes de la fundación del mundo. Tú sabes lo importante que cuando uno entiende esto se siente, de que Dios, antes de crear las constelaciones, antes de crear los espacios, antes de crear las estrellas, el sol, la luna, antes de crear todos los planetas, Dios se sentó a idear el plan que tú y yo íbamos a hacer aquí en la tierra. Te voy a decir algo más, tú eres más importante que todos los planetas y que todo el sol, porque ellos están ahí como estáticos, pero tú estás cumpliendo el plan de Dios. Dios solamente creó eso para mostrar su gloria, pero tú fuiste creado para cumplir un propósito. Y quiere que te diga esto por revelación: Satanás es parte del propósito de Dios. Hay mucha gente que le conviene que el diablo esté en su espalda para que te empuje a cumplir el plan y propósito de Dios. Si entendemos esto, hasta el diablo es un instrumento de Dios. Si no tuviéramos tribulaciones y si no tuviéramos pruebas, no vendríamos ni a la iglesia. Pero como muchas veces lo que vemos es al diablo y no a Dios, tenemos corriendo que venir a Dios para decirnos: Señor, ayúdame, Señor, dame tu gracia, Señor, no puedo con esto. Y Dios viene con su gracia, porque es parte de su propósito y te ayuda para que tú cumplas su propósito, para que tú llegues a cumplir su voluntad. Hermano, aquí estamos hablando de misterio. Diga conmigo, misterio. Usted tiene que entender. Por eso que tú no eres cualquier cosa.
Tú no eres un pordiosero, tú no eres un bastardo, tú eres alguien que eres hijo de Dios. Y estás aquí en la tierra con un propósito. Y tú estamos cumpliendo el propósito de Dios cuando ayudamos a más personas a entender que son parte de un diseño que Dios creó antes de la fundación del mundo. Número 5. Somos más que vencedores. Porque no existe, oiga bien, no existe ni existirá nada que nos pueda condenar o acusar cuando cumplimos el propósito por el cual Cristo está dentro de nosotros. O sea, ¿para qué se metió Cristo dentro de ti? Para que tú puedas decir, wow, tremendo, Cristo está dentro de mí. Mira cómo está Cristo dentro de mí. Poderoso. No. Cristo está dentro de ti para cumplir un propósito. Dice Romanos 8, 31 al 35. Después que hemos entendido todo esto, y hay que tomarse el tiempo porque hay gente que no lo entiende. Y tenemos que ayudarla, tenemos que ser pacientes. A veces yo no entendía ni de dónde quedaba Mateo y Dios tuvo paciencia conmigo. Entonces seamos pacientes con los hermanos que todavía no entienden y que necesitan la gracia de Dios para entender que ellos son creados con un propósito. Usted se recuerda cuando usted iba al índice para buscar los libros de la Biblia. Ahora usted lo encuentra. Bueno, hay gente que todavía no lo puede encontrar. Sea paciente con ellos. Dice que Dios en su paciencia con nosotros. Pero a veces nosotros queremos que la gente crezca al ritmo de tuyo. Y tú no puedes, la gente no va a crecer a tu ritmo. La gente va a crecer a la disposición que ellos tengan y a lo que Dios quiere revelar conforme a su plan. Dice, para que no me esté hostigando a nadie que todavía no ha crecido conforme a lo que usted cree que tiene que crecer. Tenemos que tener paciencia. Diga conmigo, paciencia. Dice Romanos 8, 31, 35. ¿Qué pues diremos a esto? ¿Qué cosa? De lo que hemos entendido hasta ahorita. De lo que hemos entendido que somos llamados conforme a un propósito. Que hemos sido llamados, que hemos sido justificados, que hemos sido escogidos, que hemos sido hasta glorificados antes que tú y yo naciésemos. Y Pablo se enfrenta con esta realidad a los romanos y le escribe: ¿qué pues diremos a esta gran revelación? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? O sea, si tú eres parte de la voluntad de Dios, ¿quién puede contra ti? Por eso tienes que estar seguro que tú estás cumpliendo la voluntad del Señor. Que tu meta sea parecerte a Jesús, porque recuerda, esa es la meta para la cual fuimos llamados, para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo. Y si tú estás en ese proceso de ser como la imagen de su Hijo, entonces nadie puede contra ti. Entonces tenemos que entenderlo. Parece un trabalengua, pero no es un trabalengua. Es un plan que Dios ha destinado. Y cuando tú estás dentro del plan, Pablo dice: ¿quién puede contra ti? Porque tú estás dentro de un plan de Dios. Entonces dice: el que no ha escatimado ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, dice Pablo, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? O sea, deja de estar dudando de que Dios no te va a dar lo que te ha prometido. ¿Por qué? Porque tú fuiste llamado con un propósito. Y si él no se negó a entregar a su Hijo, y no hay nadie que pueda contra ti, ¿quién te puede asegurar que Dios no va a cumplir su propósito? Eso es lo que Pablo dice. Entonces dice: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién te puede acusar si tú estás dentro de la voluntad del Señor? Dice Pablo: Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, y que además está a la diestra ¿de quién? De Dios, el que también intercede por nosotros. O sea, no basta con que tú estés dentro del propósito, no basta con que tú has sido llamado, no basta con que nadie te puede condenar ni nadie te puede juzgar, sino que ahora Él está intercediendo por ti. ¿Tú sabes por qué tú no has caído? Porque Cristo está ahí arriba sentado a la diestra del Padre, intercediendo las 24 horas por ti. Cristo tiene una eternidad orando por esta causa, y esta causa no se va a quebrantar. Nadie puede contra la iglesia, porque Cristo está orando, y la oración de Cristo puede prevalecer mucho más allá de lo que podamos hacer aquí en la tierra. Esta iglesia no va a menguar, este propósito no se va a caer. ¿Por qué? Porque Cristo está intercediendo por nosotros. Dice Cristo en que intercede por nosotros. ¿Quién nos separará? Dice Pablo, del amor de Cristo.
Dice Pablo lo pone como para que nosotros tengamos excusa. Dice tribulación o angustia, persecución. Y el que estaba hablando había sido perseguido. Entonces recuerda cuando Pablo estaba predicando, dice que lo apedrearon hasta que creyeron que estaba muerto y lo tiraron por el acantilado. Y usted sabe lo que hizo este varón de Dios. Todo y apedreado, todo y que no podía ver, se levantó, se sacudió y siguió predicando a Cristo. O sea, Pablo, ¿quién le podía decir a Pablo que no es realidad esta parte? Dice Pablo, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada. En panameño, desnudez, peligro o bala. Porque en esos tiempos no había bala, pero ahora no existe espada, ahora hay bala. Dios te puede libertar de cualquier bala loca porque tú estás de acuerdo al propósito de Dios. Tú sabes por qué a ti no te pueden matar, porque si tú estás cumpliendo su propósito. Por eso yo no quiero hacer nada que no esté dentro del propósito de Dios. Porque si yo estoy haciendo algo que no está siendo parte del propósito de Dios, Dios no tiene por qué protegerme. Pero cuando yo estoy en el centro de su voluntad, no hay tribulación, no hay espada, no hay muerte, no hay desnudez, no hay peligro, no hay tribulación, no hay persecución que nos pueda separar del amor de Cristo. Por eso tú eres indestructible. Y quiero que lo leas conmigo. Dice Hebreos 7:16. Hablando de la vida que tiene Cristo. Cuando lo comparaban con el Melquisedec que se encontró con Abraham en Génesis. Dice Hebreos 7:16. No constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino que según el poder de una vida indestructible. Se refería a Cristo. Y esa vida indestructible está dentro de ti, por lo tanto nadie te puede destruir. Voy a volver a repetir eso. Nadie te puede destruir. A la medida que Cristo está dentro de ti. Oye, si Cristo tiene una vida indestructible y si Cristo ahora vive dentro de ti, ¿quién podrá destruir la vida de Cristo que está en ti? No hay nadie. No hay nadie, no existe nadie. Por lo tanto, somos más que vencedores. Aún Pablo llegó a decir, ni la muerte me puede separar del amor de Cristo. O sea, no importa que partamos de aquí en la tierra, porque tú y yo sabemos que nosotros no somos un cuerpo, somos un espíritu que tenemos un alma y que estamos en un cuerpo. O sea que tú eres más que ese cuerpo que yo veo todos los días. Tú eres más que ese cuerpo que te peinas y te arreglas y te maquillas y te hace todas las cosas para que tú parezcas bueno. Tú eres un espíritu. Y Dios está interesado en tu espíritu porque proviene de Él. Por lo tanto, cuando tú entiendes esto, no hay nadie que te pueda condenar. El diablo no me puede condenar. ¿Por qué? Porque Cristo pagó por mis pecados. No importa quién yo era o qué yo hice, Cristo pagó por mis pecados. Satanás, yo te quiero recordar todos los días que Cristo murió en la cruz del Calvario y que Él perdonó mis pecados pasados, presentes y futuros. Y ahora yo soy una nueva criatura en Cristo Jesús. Por lo tanto, no hay nadie que me pueda condenar. Número 6 y termino. Con la expresión más alta que yo he podido leer. Dice que Romanos 8 es uno de los capítulos más altos que Pablo escribió espiritualmente hablando. Si pudiéramos llamarlo una obra maestra de Pablo, aparte de Efesios, que es uno de los libros más poderosos, la obra maestra de Pablo fue Romanos 8, cuando llegó a la expresión de la consumación de la redención que Cristo ha hecho por nosotros. Somos más que vencedores porque no existe nada que nos pueda separar del amor de Cristo. No existe nada. Y lo quiero leer contigo, Romanos 8, 37, 39. Dice Pablo, antes, en todas estas cosas somos más que vencedores. Por medio de aquel que nos amó. Tu victoria proviene del amor de Dios. Y dice, por lo cual, concluye Pablo, estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, o sea, no hay nadie, ni la muerte ni la propia vida, ni ángeles, que dice la Biblia que fueron creados un poquito más poderosos que nosotros, ni principados, ni potestades,
Dice Pablo, ni lo presente ni lo porvenir, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada. O sea, no hay nadie en este mundo que ha sido creado que te pueda separar a ti de Cristo. Dice, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. No existe nada creado en este mundo que nos pueda separar del amor de Cristo. Ay, pastor, pero la vecina me tiene rabia. No existe nadie que te pueda separar del amor de Cristo. Ay, pero al frente mío vive un santero. No existe nadie que te pueda separar del amor de Cristo. Ay, pero yo no tengo carro, no existe nada que te pueda separar del amor de Cristo. Ay, pero el médico me dijo que me quedan 6 meses de vida. No existe nada que me pueda separar del amor de Cristo. Ay, pero hoy está la iglesia. No existe nada que me pueda separar del amor de Cristo. Ay, que no hay nada que te pueda separar del amor de Cristo. No existe nada, ninguna circunstancia, ni el diablo, ni todo su infierno, ni todo su demonio. No existe nada. No le des tanto poder al diablo que no tiene. No existe nada en este mundo que te pueda separar del amor de Cristo. Hay mucha gente que más alaba al diablo que alaba a Dios. Es que el diablo, deja al diablo por un lado. Él no puede contigo. Ya te dije quién tú eres y por qué tú eres más que vencedor y tienes una vida indestructible. El diablo no es omnipotente, no es omnipresente, ni todo lo sabe. El diablo es un siervo de Dios. Y a mí ninguna criatura, dice Pablo, me puede separar del amor de Cristo. No hay nada, nada. No hay nada. Ay, hermano, es que usted no sabe lo que yo estoy pasando. No existe nada. Es que el marido se me fue de la casa. No existe nada. Es que la esposa me dejó por otro. No existe nada. Es que el hijo se me fue de la casa. No existe nada. Es que el doctor dijo que él ve algo cancerígeno dentro de mí. No existe nada. Pablo dice, ni la muerte ni la vida, ni doctor, ni santero, ni brujo, ni nada puede separarte del amor de Cristo. Así que no huya de la circunstancia, enfrenta la circunstancia. Porque los cristianos no son cobardes, son valientes. ¿Por qué? Porque tenemos la victoria. Tú sabes lo que es que Dios te ponga en una batalla que ya Él ganó y te diga, pelea por la victoria que yo conseguí para ti. Esto no es que tenemos que ganar, no. Esto es que tenemos que plantar la victoria que ya Él compró para nosotros. Te doy un verso más y termino. Esta ha sido la promesa de mi vida. Dice Juan 10, 27 al 29. Dice Jesús en Juan 10, 27 al 29. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y dice, y yo les doy vida eterna. Dice, y no perecerán jamás. Pero mire lo que dice esta promesa. Yo le oraba esto a Dios cuando me convertí. Ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre me las dio y es mayor que todos. Y vuelve Jesús y repite, nadie la puede arrebatar de la mano de mi Padre. ¿Usted cree que el diablo le puede abrir la mano a Dios para quitarte de la mano de Dios? Cuando Jesús asegura que no hay nada que te pueda arrebatar de la mano del Padre. En la medida que tú entiendas que tú eres más que vencedor, en la medida que tú entiendas que hay un propósito por la cual fuiste llamado, en la medida que entiendas que ese propósito es ser como Jesús a la imagen de su Hijo, en la medida que tú entiendas que no existe nada en esta tierra, ni en el cielo, ni debajo de la tierra, ni en la tierra, que te pueda separar de Cristo, entonces podemos entender que estamos en las manos de Dios. Dice Jesús, nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Si usted puede cerrar sus ojos, inclinar su rostro y medite solamente algunos segundos en esto. No hay nadie. Mira tu circunstancia y medita en lo que te acabo de decir. No existe nada,
ni nadie. La peor circunstancia para un cristiano es esa circunstancia que coopera para tu bien. Por eso que no puede existir nadie, ningún cristiano en derrota. No puede haber ningún cristiano cabizbajo. ¿Por qué? Porque estás actuando conforme a tus emociones, no conforme a la realidad de Cristo en ti. Ay, hermano, ¿y usted nunca llora? Sí, claro que lloro. Pero yo tengo mi mirada en el propósito. Y si tengo que pasar por algunas circunstancias que no me gustan, pero que cooperan para el propósito que Dios tiene para conmigo, bienvenido sea. ¿Por qué? Porque al final de cuentas Dios siempre gana. Voy a repetir eso. Al final de cuentas Dios siempre gana. Padre, yo oro en el nombre de Jesús para que cada hermano tú le des la revelación, Señor, de ese Cristo que tenemos por dentro, Señor. Esto no es una religión. Esto no es un misticismo. Esto es una realidad, una verdad que está encarnada dentro de nosotros. Padre, tú nos has creado para dominar las circunstancias, porque tú nos has prometido que somos más que vencedores. Toda actitud de doble ánimo, Señor, toda persona que cree que tiene un espíritu de derrota o un espíritu, Señor, de persecución, que pueda entender en esta mañana, en esta tarde, que tú nos creaste conforme a un propósito y que tu propósito prevalecerá por encima de cualquier circunstancia. Porque no hay nada que nos pueda separar del amor de Cristo. Si hay aquí una persona que no conoce a Jesús, estas promesas son para las personas que conocen a Jesús y tienen a Jesús en su corazón. Recuerde, Pablo le escribió a cristianos. Y si tú no conoces a Jesús y tú quieres formar parte del propósito de Dios, no obligamos a nadie, no empujamos a nadie. Si tú fuiste convencido por los versos, por la escritura, por la palabra de Dios, y tú pudiste entender que hay un propósito más alto del que tú estás viviendo, y tú quieres ser parte de este ejército, que somos más que vencedores, yo te invito, te exhorto a que puedas repetir esta oración conmigo. Esta oración solo es el medio, no es el fin. El medio por el cual tú te puedas encontrar con el Hijo de Dios y el Hijo de Dios venga a existir dentro de ti. Repite conmigo: Señor Jesús, vengo delante de ti con un corazón contrito y humillado, reconociendo mi pecado y que mi pecado me separa de ti. Voluntariamente yo confieso con mi boca que tú eres mi Señor y que tú eres mi Salvador. Te acepto en mi corazón. Te invito a que vengas a residir dentro de mí. Te pido que hagas de mí una nueva criatura y que todo el pasado quede atrás y que yo forme parte de tu propósito eterno. En el nombre de Jesús, déjame orar por ti. Padre, yo oro que toda persona entienda que hay un propósito en Dios. Que cualquiera persona entienda, Padre, que estamos aquí por un propósito divino que trasciende mucho más allá de lo que podemos entender o no. Yo te pido, Espíritu Santo, que tú nos hagas entender a todos que somos vencedores
Porque somos parte de un propósito. Que somos más que vencedores. Porque hemos sido llamados por el Dios de los cielos. Que no hay nada, no hay circunstancia, no hay problema, no hay enfermedad, no hay virus, no hay bacteria, no hay ningún ser creado, no hay hombre, no hay ángel, no hay nada en el cielo, en la tierra, ni debajo de la tierra que puede contra este propósito. Y yo te pido, Padre, que tú nos des revelación de que esto no es religión, sino de que esto es una experiencia, una relación contigo. Ilumínanos para poder entender este propósito. Danos más entendimiento para poder caminar mirando tu propósito. Por eso dice la Biblia que Abraham caminaba como viendo al invisible. Y dice Hebreos que ellos esperaban una patria que era celestial. Por eso dice Pablo en Colosenses: poner la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Padre, gracias, porque no merecíamos ser llamados, porque no fue conforme a nuestras obras, sino fue conforme a tu propósito. Y hoy estamos de pie, podemos respirar, podemos predicar, podemos alabarte, porque formamos parte de un propósito. La muerte no podrá venir ni antes a llevarnos, porque somos parte de un propósito. Y hasta que no cumplamos el propósito de Dios aquí en la tierra, tenemos la gracia de Dios que nos sostiene. Yo te pido que tú nos hagas entender esta revelación, a que este verso no se vuelva una consigna, sino una experiencia en nuestro corazón. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. ¿Cuántos son más que vencedores?